Niño de 4 años revela su experiencia celestial. Milagro sobrenatural confirmado en México. En un pequeño pueblo, donde las campanas de la iglesia resuenan con un eco sagrado y el aroma del maíz recién hecho se mezcla con el canto de los pájaros, vive un niño llamado Mateo. Con solo 4 años, su corazón es un mar de fe. Criado en un hogar devoto, cada rincón está adornado con imágenes de la Virgen de Guadalupe, que parecen mirarlo con una mirada amorosa. Sus padres, María y José, lo educan en la vida de oración, llenando sus días de relatos de ángeles y milagros que lo hacen soñar despierto. Un domingo, mientras la congregación escuchaba las palabras del sacerdote, Mateo se sumerge en sus pensamientos, preguntándose qué tan altos vuelan los ángeles y si alguna vez lo mirarían. Un cálido día, mientras jugaba en el jardín, Mateo se dejó llevar por el cansancio y cayó en un profundo sueño, como si la misma tierra le hubiese susurrado que era hora de descansar. En ese instante, un resplandor divino lo envolvió, vio ángeles danzarines y escuchó la voz de Dios, resplandeciendo como el sol a primera hora de la mañana. Ellos le hablaron del amor, de la bondad, y le pidieron que intercediera por su abuela enferma, Doña Rosa. Al despertar, la chispa de la gloria aún brillaba en sus ojos. Con una voz clara y sincera, comenzó a relatar su experiencia celestial a sus padres, quienes, aunque escépticos al principio, no pudieron evitar sentirse conmovidos por la fe inquebrantable y el brillo en sus palabras. Las noticias de la revelación se esparcieron como fuego en un campo seco. Los vecinos se agolpaban en la iglesia. Don Alberto, el sacerdote, les instó a unirse en oración, pidiendo a Dios por la salud de Doña Rosa. Pero la duda empezó a calar. Algunos murmuraban, arguyendo que era solo la fantasía de un niño. ¿Qué puede saber un niño sobre la voz de Dios?, decían. Pero Mateo, con su fe inocente, seguía alzando sus pequeñas manos en oración. Días se deslizaban y la salud de Doña Rosa se desvanecía, los médicos ya no tenían más palabras de aliento. Mateo, con su pequeño corazón, clamaba a los cielos, cruzando los dedos en su pecho, como todo un guerrero de la fe. Los vecinos se unieron, recordando la fuerza de sus tradiciones, y la iglesia, llena de rezos, reverberaba en un mar de esperanza y dudas entrelazadas. Hasta que un día, un milagro sacudió la comunidad. Ante la atónita congregación, Doña Rosa se levantó de su lecho, recuperando su salud de manera inexplicable, brillando con una luz no terrenal. La alabanza estalló. Las lágrimas de alegría cayeron, y los corazones se llenaron de gratitud. Mateo, el pequeño profeta del pueblo, había guiado a todos hacia esta manifestación del poder de Dios. Sin embargo, las sombras de la incredulidad aún acechaban. Don Alberto convocó a una reunión, esperando sanar las divisiones. Cada corazón tenía algo que compartir. Pero la pregunta seguía fluyendo, ¿era realmente un mensaje divino o la dulce ilusión de un niño con un gran corazón? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mateo, envuelto en su inocencia, seguía compartiendo su historia mientras la iglesia vibraba con las emociones de la comunidad. Las voces de fe y dudas se entrelazaban, creando una sinfonía de esperanza y temor. Un silencio profundo se cernía sobre ellos, un aire denso lleno de preguntas aún por responder. Mientras Mateo oraba, una sombra oscura se asomó en el umbral de la fe, desafiando la luz que resplandecía en el corazón del pueblo. ¿Qué nuevos misterios les aguardaban? La historia apenas comenzaba. Mientras las velas parpadeaban suavemente en la iglesia, una energía palpable cubría el ambiente, como si el mismo cielo escuchara sus súplicas. Mateo, con su rostro angelical y sus grandes ojos llenos de asombro, no cesaba de hablar. Dios me dijo que debemos amar más, que los ángeles están con nosotros, exclamaba, mientras su voz resonaba en las paredes de piedra, llamando a todos a una vez más renovarse en la fe.
Los murmullos de la congregación representaban una ola de emociones, incredulidad por un lado, esperanza por otro. Algunos de los ancianos se miraban entre sí, recordando historias de sus propias infancias, historias que hablaban de visiones y encuentros sagrados. ¿Cómo es posible que un niño sepa tanto?, reflexionaban, mientras otros asentían, sus ojos brillantes de fe. Fue entonces cuando una figura familiar apareció en la entrada. Era doña Rosa, su rostro radiante como nunca antes. Sus pasos eran firmes, y su voz resonó por encima de los susurros. Escuché el eco de las oraciones en esta casa de Dios, dijo con un tono lleno de gracia. No solo he recuperado mi salud, he encontrado la confianza renovada de que el amor de Baín siempre está presente. Las personas se agruparon a su alrededor, buscando su luz como si fueran polillas alrededor del fuego. Mateo, viendo a su abuela con los ojos llenos de alegría, sintió que la chispa de la fe que había encendido estaba tomando forma tangible. Mira, exclamó, Dios nos escuchó. El murmullo de amores renacidos y promesas cumplidas se extendió en la iglesia. La alegría llenaba los corazones, y de repente, lo que antes era un simple eco de fe se transformó en un estruendo de alabanzas. Don Alberto, vestido de su habitual sotana y buscando captar la atención de todos, se dirigió a la congregación. Dediquemos un tiempo a orar juntos. Necesitamos poner en perspectiva esta experiencia de Mateo. Cada uno de nosotros tiene un niño interno que necesita recordarle que el amor y la fe son nuestras armas más poderosas. La congregación aceptó la invitación. Se unieron en uno, las voces elevándose hasta las bóvedas celestiales, formando un coro de esperanza que resonaba en el aire. Las velas se encendieron una a una, y el aroma a cera y oración llenaba el recinto. Pero la sombra que había acechado en el corazón de los dudosos aún estaba presente. Algunos seguían escépticos, y entre ellos se encontraba Javier, un joven del pueblo que, con una mirada seria, preguntó en voz alta, ¿cuánto tiempo nos tomará para creer en lo que no podemos ver? Las palabras cayeron como un peso en el ambiente. La fe, después de todo, se debatía en lo inmaterial. Fue entonces que Mateo levantó la mirada, sus ojos chispeantes reflejaban la luz de la fe pura. La fe es como una semilla, explicó con la sabiduría que solo un niño puede poseer. Riega tu corazón y verás crecer cosas grandes. A veces no necesitamos ver, solo sentir. Un silencio profundo envolvió a todos. Como un niño podía hablar de algo tan profundo con tales certezas, el murmullo se detuvo y las miradas se buscaron unas a otras. La duda comenzó a desvanecerse lentamente, como las nubes que cubren el sol. Un corazón después de otro, empezaron a integrar la idea que Mateo había compartido. Quizás era hora de apartar la incredulidad y dejar que la fe floreciera, a pesar de la sombra de la desconfianza. Afuera, la luna se alzaba en el cielo estrellado, como un testigo silente de lo que estaba sucediendo. Los corazones comenzaban a transformarse. Pero, como siempre, en el camino de la fe habían más desafíos que enfrentarse. Una pregunta resonaba entre ellos, fuerte pero serena: ¿quiénes serían los elegidos para extender la mano y ayudar a Mateo a compartir su luz? La historia apenas comenzaba, los misterios aún por desvelar estaban a la vuelta del córner. Mientras las olas de oración reverberaban en los corazones de los presentes, un aire de expectativa llenaba la iglesia. Los murmullos comenzaban a transformarse en conversaciones vibrantes sobre la experiencia de Mateo. Él, aún de pie frente al altar, luchaba por comprender el impacto de sus palabras. Para él, era un llamado natural, pero para muchos otros, una aberración que desafiaba su entendimiento del mundo espiritual. Los ojos de doña Rosa, iluminados con lágrimas de gratitud, buscaban a su nieto. Él tiene un don especial, pensó, y a medida que el murmullo crecía, la fe empezaba a despertar en los corazones, como un fuego lento que se enciende con cada nuevo leño. Las velas seguían brillando, y el aroma a cera se mezclaba con un espíritu renovado que invadía el lugar. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Isabel, una joven que había venido a la iglesia en busca de respuestas. Una inquietud se dibujaba en su rostro. La duda aún mordía. Javier, aún cuestionando, paseaba su mirada por los asistentes, como buscando un indicio, una señal que pudiera dar sentido a sus preguntas. Mateo, sintiendo la tensión en el aire, dio un paso adelante. Las dudas son como sombras, dijo decidido.
Pueden parecer grandes, pero siempre desaparecen cuando la luz entra. Su voz era clara, como un arroyo que fluye sereno. Las palabras resonaron en un rincón profundo del alma de Javier, y aunque aún había incertidumbres, algo en su corazón comenzó a abrirse. Don Alberto observaba, moviendo la cabeza con aprobación. Necesitamos atrevernos a creer más allá de lo que vemos. La vida está llena de misterios divinos, y hoy tenemos uno frente a nosotros. Y así, en un instante, la congregación empezó a cambiar. La incredulidad estaba siendo sustituida por el asombro, por el deseo de experimentar lo que este niño había sentido. Mateo continuó hablando, como si de una fuente inagotable le fluyera la sabiduría. Los ángeles están en cada rincón, pero tienen que querer ayudarnos. Solo necesitamos pedirlo con un corazón sincero. Desde el fondo de la iglesia, se escucharon murmullos de aprobación. Era un mensaje que resonaba en su esencia. La atmósfera se tornó mágica cuando, al fondo, la puerta se abrió lentamente y una figura etérea apareció. Una luz suave bañó el ambiente, y todos volvieron la mirada hacia la entrada. Era el viejo don Manuel, un sabio del pueblo, con una mirada profunda y una sonrisa que irradiaba paz. He venido a unirme a esta hermosa manifestación de fe, dijo, mientras el murmullo de la congregación se transformaba en un coro de alabanzas. Si un niño como Mateo ha recibido una revelación, nuestra tarea es abrazar esto con humildad y gratitud. En las cosas pequeñas, a menudo encontramos las respuestas a nuestras preguntas más grandes, agregó don Manuel, su voz grave pero llena de calidez llegaba al corazón de todos. El ambiente se volvió electrizante, cada persona sentía que algo estaba por suceder. Las velas parecían brillar con mayor intensidad, como si estuvieran celebrando el poder de la fe que se renovaba en sus corazones. Las manos se alzaron en oración, y una armonía celestial llenó el lugar, como si el mismo cielo respondiera a sus súplicas, pero, ¿sería suficiente? La fe, aunque se mostraba vibrante y fuerte en ese momento, aún luchaba contra las dudas humanas. Algunos miembros de la congregación intercambiaban miradas, como si preguntaran, ¿esto realmente puede cambiar nuestras vidas? La sumisión a lo divino a menudo exigía un sacrificio, un dejar ir de las viejas creencias, y así, mientras la oración se elevaba, un silencio profundo se hizo presente. Un susurro en los corazones hizo eco, ¿qué pasará cuando la fe realmente se manifieste? El tiempo se detuvo en la iglesia como un reloj marcando el instante correcto, así, la historia de Mateo seguía fluyendo, lista para revelar sus misterios. La verdad aún estaba en camino, y el destino les guardaba un milagro inesperado. ¿Serían capaces de reconocerlo a medida que se acercaba? Mateo sentía una energía vibrante que recorría su pequeño cuerpo. A su alrededor, los rostros de la congregación se iluminaban, y una luz suave parecía danzar entre las velas. En su inocencia, no comprendía del todo la magnitud del momento, pero sabía que algo especial estaba sucediendo. Mientras buscaba las palabras adecuadas, una pregunta persistente se alzaba en su corazón: ¿cómo puede la fe cambiarlo todo? Don Manuel, observando a Mateo, se acercó lentamente, su mirada llena de amor y comprensión. A veces, hijo, el cielo se acerca a nosotros de formas inesperadas. Debemos estar preparados para recibirlo. Con esas palabras, la multitud pareció unirse más aún, como si las palabras del anciano tejieran un hilo de conexión divina entre ellos. Isabel, sintiendo las palpitaciones de su corazón, levantó la mano. ¿Y si no creemos lo suficiente? ¿Y si nuestras dudas nos atrapan? Mira a su alrededor, veía a otros que compartían su inquietud. Su voz, aunque dudosa, llenaba de fragilidad el aire. La gente comenzó a murmurar entre sí, asintiendo, mostrando que sus corazones también estaban llenos de inquietudes. Las dudas son una parte del camino, respondió Mateo con una firmeza que sorprendió a todos. Pero si tan solo decidimos dar un pequeño paso hacia la luz, las íbamos a transformar en confianza. Dios no nos pide que estemos perfectos, solo que nos acerquemos con el corazón abierto. Esa fue la chispa que encendió algo en las almas de los presentes. De pronto, las puertas de la iglesia se abrieron con un suave crujido. Una ráfaga de aire fresco y lleno de esperanza se coló en el templo. Algunos asistentes se miraron intrigados, sentían que el ambiente había cambiado aún más. Como un susurro sereno, la voz de don Alberto se alzó.
El viento del Espíritu está aquí con nosotros. Sus palabras resonaron como si la misma creación estuviera hablando, la congregación se llenó de murmullos reverentes. ¿Era el viento de Dios? Las mujeres cruzaron miradas, los hombres respiraron hondo. Entre ellos, había una mezcla de curiosidad, fe y, sobre todo, anhelo por algo más. Don Manuel, luego de un instante, habló de nuevo. No olvidemos que a veces debemos romper nuestras cadenas internas para descubrir lo que Dios tiene preparado. ¿Qué pasaría si nuestras dudas fueran en realidad el impulso hacia un nuevo comienzo? Un silencio, cargado de expectativa, se hizo presente, algunos empezaron a llorar suavemente. Las lágrimas no eran solo de tristeza, sino de transformación, de una liberación que comenzaba a tomar forma en sus corazones. Javier, quien había estado allí con su mente llena de preguntas, sintió como un rayo de esperanza iluminaba su ser. Algo dentro de él empezó a cambiar, ya no eran sombras, sino luces, la música suave comenzó a surgir. Quienes conocían las canciones de adoración alzaban sus voces en un canto melódico, y pronto toda la iglesia se unió al himno. Ese fue el momento en que los asistentes, uno tras otro, se comenzaron a acercar al altar, dispuestos a rendir sus dudas y recibir un toque celestial, la sensación de unidad era palpable. Cada nota musical se entrelazaba con oraciones fervorosas que se alzaban al cielo. Así, la iglesia se convirtió en un faro de esperanza y amor, pero Mateo sintió que aún había algo más por descubrir. Volvió a mirar hacia su abuelo, quien con una sonrisa afectuosa le guiñó un ojo. «Prepárate, pequeño», pareció decir sin palabras, el niño supo que su viaje espiritual apenas comenzaba. Algo grande, un milagro, estaba más cerca de lo que todos pensaban. La fe, en sus formas más sinceras, estaba dando paso a algo que nadie podría imaginar, y así, mientras la iglesia resonaba con un eco de fe, la expectación llenaba el aire, y en los corazones de los presentes se planteaba una inquietante pregunta: ¿qué descubrimiento nos llevará la fe hoy? Mateo sentía que la energía a su alrededor cobraba vida. El canto de la congregación se había transformado en un río que fluía, llevándolo en su corriente. Sentía a Dios palpitar en cada corazón presente. Era una experiencia indescriptible, como si el cielo estuviera descendiendo a la tierra, con un susurro aún más fuerte que el canto a su alrededor, algo dentro de él comenzó a tomar forma. No era solo su fe, sino un deseo profundo de entender cómo transformar la duda en luz. Mateo miró a su abuelo y encontró sus ojos llenos de aliento, como si supiera que algo especial estaba por suceder. ¿Tú crees que podemos ver a Dios?, preguntó Mateo, su voz tan clara y llena de curiosidad que hizo que algunos asistentes volvieran a silenciarse. El murmullo en la iglesia cesó por un breve momento, como si la pregunta resonara en los corazones de todos. Don Manuel, aún observando a su nieto con ternura, tomó un respiro profundo antes de contestar. Ver a Dios no siempre significa mirarlo con los ojos, hijo. A veces, es sentirlo en nuestro interior, en cada latido de compasión, en cada acto de amor. Isabel, quien había luchado con sus propias dudas, asintió levemente mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. El amor y la calidez en el aire parecían sanar las heridas invisibles de todos los presentes. ¿Cómo se siente, abuelo?, volvió a preguntar Mateo, pero esta vez con una chispa de adoración que encendía el ambiente. Una sonrisa beatífica se dibujó en los labios de don Manuel. Se siente como un abrazo del cielo, Mateo. Una paz que no se puede explicar. Te envuelve y te libera al mismo tiempo. El ambiente en la iglesia se tornó cada vez más sagrado. Vientos suaves parecían acariciar las manos levantadas hacia el cielo. El canto se intensificó, cada voz unía sus notas en clamor de adoración. En ese momento, muchos sintieron que las cadenas de la preocupación y el miedo se rompían con cada verso que se entonaba. Era un instante de milagro, un pequeño tópico de cielo en la tierra. Mateo, sintiendo el impulso en su interior, tomó la mano de su abuelo y, con una valentía inesperada, se dirigió hacia el altar. No estaba solo, otros lo siguieron. Aquella acción era más que un simple paso, era el acto de una comunidad dispuesta a abrazar la luz que se manifestaba en su medio. Cada persona que se acercaba al altar parecía dejar atrás su carga.
La transformación se sentía en el aire y la expectativa de lo que iba a suceder se podía cortar con un cuchillo. Las oraciones subían como humo de incienso, llevando al cielo el anhelo de corazones restaurados. De repente, una luz brillante pareció llenar el altar. Todos se detuvieron y miraron, sus ojos abiertos de asombro. Algunos comenzaron a murmurar palabras de alabanza, otros simplemente se postraron, llorando y agradeciendo a Dios por lo que estaban presenciando. ¿Qué es eso?, preguntó Javier, su voz llena de asombro mientras todos volvían a llenarse de expectativa. Esa luz parecía prometer algo extraordinario, algo que cambiaría todo. Tal vez sea la respuesta a nuestras preguntas, murmuró Isabel, tocándose el pecho mientras sentía cómo la esperanza la envolvía. La respuesta que todos anhelaban estaba al alcance de la mano. Mientras la luz titilaba como una estrella brillante, Mateo alzó sus manos, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor. Su corazón latía rápidamente, y cada vez más personas se unían, llenando la iglesia con su fe. Y en ese instante mágico, Mateo sintió que, por fin, la respuesta que tanto buscaba se acercaba. Pero, ¿qué revelación les esperaba realmente? ¿Qué enseñanza del cielo estaban a punto de descubrir? La inquietante pregunta flotaba en el aire de adoración y expectativa. La luz en el altar comenzó a intensificarse, envolviendo a todos como un manto divino. Mateo cerró los ojos, permitiendo que ese brillo penetrara en su ser. Era como un fuego ardiente que lo purificaba desde el interior. La congregación entera estaba en silencio, solo el sonido suave de las respiraciones entrecortadas se podían escuchar. ¿Ves, Mateo?, murmuró don Manuel, con la voz quebrada por la emoción. Esto es lo que significa estar en la presencia de Dios. Un momento donde las dudas se disipan y solo queda la fe. Mateo asintió despacio, comprendiendo que había algo más grande que él en esa noche sagrada. Abrió los ojos nuevamente y se dio cuenta que la luz no solo era un fenómeno físico, sino una manifestación palpable del amor divino. Cada rincón de la iglesia vibraba con una energía que unía a todos. Se sentían unificados, como si en ese momento fueran un solo cuerpo, una sola alma. Isabel, con los ojos brillantes por las lágrimas, levantó sus manos hacia el cielo y comenzó a orar en voz alta. Su voz temblorosa, pero firme, fue seguida por otros quienes arriesgaban sus dudas, dejando que las palabras de alabanza fluyeran sin temor. Era una sinfonía de corazones ofreciendo alabanzas. La sanidad en sus voces era un eco de transformaciones internas. Dios está aquí con nosotros, exclamó una de las mujeres que se encontraba en primera fila, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a muchos. Él nos ve, nos escucha y quiere que estemos libres. El fervor creció a medida que más personas respondían al llamado de la luz. Mateo sintió un movimiento en su pecho, algo que le decía que, en esta entrega, podría encontrar respuestas a sus preguntas acerca de la vida y la fe. Sin pensar, dio un paso más hacia el altar, donde la luz parecía concentrarse con mayor fuerza. De pronto, la luz se dividió en múltiples colores, como un arcoíris brillante que se extendía por toda la iglesia. Cada color parecía resaltar diferentes emociones, la paz, la alegría, la esperanza, y sobre todo, el amor. Mateo vio a sus amigos y familiares rodeándolo, cada uno mirando con asombro la manifestación divina que se desenvolvía ante ellos. Mateo, gritó Javier, sus ojos abiertos de par en par. ¿Lo sientes? Es tan real. Sí, Javier, es increíble. Mateo respondió con la voz llena de gozo. De pronto, una voz profunda y amorosa resonó en el interior de todos los presentes. Era como si viniera del mismo cielo. Hijos míos, he escuchado sus clamores. Su fe ha movido montañas y hoy, en este lugar, traigo restauración. Hubo un murmullo general entre la congregación, las palabras resonaban en sus corazones. Aquella presencia los envolvía como un abrazo eterno, llevándolos a un estado de paz indescriptible. Mateo sintió que su corazón se iluminaba, como si cada parte de él estuviera siendo renovada, pero entonces, una pregunta persistente llenó su mente y su inquietud no se desvaneció. ¿Qué debía hacer con este conocimiento, con esta experiencia? La epifanía de la gracia y el amor divino también traía una responsabilidad. Mateo miró a su abuelo, quien sonreía con sabiduría.
El camino a seguir siempre se revela, mi niño. A veces, tenemos que dar pasos de fe hacia lo desconocido. El aire vibraba con una expectativa vibrante mientras la congregación seguía en oración. ¿Qué seguiría después? Mateo podía sentir que algo grande estaba por suceder, un llamado a la acción. El cielo y la tierra estaban convergiendo en ese sagrado momento, listos para desatar milagros. Las voces se elevaron nuevamente como un coro poderoso, pero la incertidumbre persiste. ¿Cómo podrían todos ellos responder a la voz que los llamaba? ¿Qué dirección tomará su fe renovada? La atmósfera de adoración se llenaba de un misterio divino que prometía más revelaciones. La atmósfera en la iglesia se tornó más intensa, casi palpable. Mateo podía sentir el latido colectivo de los corazones en cada rincón. Mientras miraba a su alrededor, pudo ver cómo las lágrimas caían libremente de los rostros. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de gratitud, de reconocimiento de la presencia de Dios llenando sus vidas. Isabel seguía orando, su voz resonando como un eco que tocaba la fibra del alma de todos. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Eres nuestro refugio, nuestra esperanza. Una oleada de fervor surgió, y las manos se elevaron aún más hacia el cielo. Cada uno parecía anhelar un toque, un mensaje, un milagro. La luz brilló aún más, mostrando que había más por descubrir. Mateo sintió un impulso en su interior. ¿Qué si esa luz fuera la respuesta a lo que busco? Pensó. Desesperadamente, deseaba entender su lugar en este hermoso laberinto de fe. Dio otro paso, más cerca del altar, donde la luz parecía danzar como si estuviera viva. El fuego en su pecho se intensificó, y la inquietud en su mente empezaba a ser apaciguada por una paz que jamás había experimentado. De repente, la voz que resonó antes volvió a hablar, esta vez con una dulzura que acariciaba los corazones. Queridos hijos, su fe en este momento es un puente a lo eterno. Deben abrir sus corazones y dejar que el Espíritu obre en ustedes. No teman lo que viene. Estas palabras cayeron como lluvia sobre una tierra seca, haciendo brotar una nueva vida en cada persona. Mateo cerró los ojos y se dejó llevar por esa promesa divina. Imaginó un océano de posibilidades, donde cada ola llevaba la respuesta que anhelaba. Al abrirlos de nuevo, notó una figura a su lado. Era un niño pequeño, de no más de 4 años, con una sonrisa luminosa que parecía reflejar la luz que los rodeaba. Soy David, dijo el niño, su voz dulce como la miel. Vine a decirte que Dios está en tu corazón. Él quiere que seas valiente y sigas adelante con tu fe. Mateo se sorprendió, era como si aquel pequeño ángel de luz supiera exactamente lo que había en su interior, como si sus propias dudas flotaran al aire y el niño las captara. La congregación, testigo de esta conversación sobrenatural, se detuvo. Los murmullos comenzaron a surgir, pero la serena voz de David logró calar en cada uno, como una melodía que llamaba a la reflexión. No es el tamaño de tu fe, Mateo. Es sobre a quien pones tu fe. Él te guiará si estás dispuesto a seguir. Mateo sintió que sus pies se movían solos. ¿Cómo puedo saber cuál es el siguiente paso? Preguntó, esperanzado. El niño sonrió aún más, como si la pregunta fuera evidente. Confía y sigue el camino de la luz. No estás solo, todos están aquí contigo. La revelación del niño fue un susurro del cielo. Mateo sintió que llevaba en su interior una chispa, una nueva dirección empujándolo hacia adelante. La luz seguía moviéndose, envolviendo a todos como una corriente amorosa. El fervor de la congregación aumentó, y cada uno empezaba a experimentar su propio encuentro con la divinidad. Nuevas visiones florecían en sus corazones. La luz y la voz eran ahora un llamado urgente. Mateo podía sentir que la restauración prometida se acercaba. La noche ofrecía una atmósfera cargada de misterio. ¿Y si realmente hay un plan mayor para nosotros? ¿Qué milagros estamos llamados a ver? Se preguntó Mateo mientras miraba al niño. La promesa de lo divino aún no había terminado, y la urgencia de actuar ardía en el aire. El niño miró a Mateo una vez más y dijo, el momento de decidir se acerca. Prepárate. La congregación reverberaba con un eco de expectativa, mientras Mateo se preparaba para dar el paso que cambiaría su vida para siempre. Mateo sintió que el tiempo se detenía.
La atmósfera en la iglesia era electrizante, vibrante, como si todos estuvieran conectados a una corriente divina. Miró a su alrededor y vio rostros iluminados por la fe. Algunos alcanzaban el cielo, otros se abrazaban, mientras otros permanecían en un profundo silencio, inundados de paz. Todo y cada uno estaban atrapados en un momento sagrado. Escucha, le dijo David, el niño que aún permanecía junto a él. Dios habla a todos. Solo necesitamos el corazón abierto para escuchar. Mateo asintió, sintiendo que la revelación del pequeño tocaba un nervio sensible dentro de su alma. La voz de Dios nunca había sonado tan clara, tan cercana. Más allá de la conexión de David con su vida, Mateo empezó a sentir que su propio viaje espiritual se estaba aproximando a un punto de inflexión. No eran solo palabras vacías, era un llamado genuino a moverse, a actuar. ¿Y si realmente puedo hacer la diferencia? Pensó mientras permitía que el fuego en su pecho lo guiara. La realidad parecía fundirse con lo etéreo, la congregación empezó a cantar, sus voces entrelazadas como un coro de ángeles. Gloria a ti, Señor. Eres grande en maravillas, resonaba en el aire con tal fuerza que casi era tangible. Cada nota intensificaba el ardor de Mateo. Si abro mi corazón, todo puede cambiar, reflexionaba. La fe fluía como un río entre ellos, un vínculo que no podía ser quebrantado. David, con su dulzura innata, tomó la mano de Mateo y lo llevó un paso más adelante hacia el altar. Ven, Mateo, dijo el pequeño, aquí es donde encontramos la fuerza que necesitamos. Con cada paso, los latidos de su corazón resonaban más poderosamente. Era un paso hacia lo desconocido, pero una certeza lo empujaba hacia adelante. ¿Qué milagros has visto, David? Preguntó Mateo, ya a punto de descubrir una dimensión más profunda de la realidad. He visto los corazones sanarse, las lágrimas convertirse en risas, las almas liberarse de cadenas invisibles, respondió el niño, su voz cargada de emoción. Antes de que Mateo pudiera procesar la profundidad de la respuesta, la atmósfera cambió. Una luz más brillante emergió de la congregación, llenando cada esquina de la iglesia. ¿Estás listo, Mateo? Preguntó David, sus ojos brillaban como dos luceros. El niño parecía entender que una decisión estaba a punto de surgir. Mateo se sintió abrumado, pero la urgencia de su corazón le decía que no debía dar marcha atrás. Sí, estoy listo, respondió. De repente, la voz del niño se elevó como un trompeta. Entonces, alza tus manos y recibe la gloria de Dios. Es tu momento. Una oleada de poder descendió en ese instante. Las oraciones y cantos se fusionaron en un clamor fervoroso, mientras la luz se intensificaba hasta casi ser cegadora. Mateo, sintiendo la presencia de lo divino envolviéndolo, levantó sus manos. En ese momento, toda duda fue borrada y un nuevo sentido de propósito se encendió en su interior. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una alegría inexplicable. Gracias, Señor. Exclamó. La iglesia se llenó de un eco de gratitud que resonaba con cada corazón presente. El niño, mirándolo con una sonrisa, pronunció palabras que quedarán grabadas en su alma. Prepárate para el viaje, Mateo. La luz te guiará y tus pasos serán firmes. No estás solo. Mientras la congregación se unía en alabanza, Mateo se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Había una historia que se desplegaba ante él, un camino lleno de misterios y bendiciones que aún debía descubrir. ¿Qué aguardaba más allá de este momento tan extraordinario? La certeza de que un nuevo capítulo estaba por comenzar floreció en su corazón. Mateo contempló a David, y antes de perderse en el fervor del momento, comprendió que la verdadera aventura apenas comenzaba. ¿Qué experiencias le depararía su nuevo camino de fe? Mateo sintió una energía vibrante correr por su cuerpo, como si cada palabra de alabanza se estuviera tejiendo en un manto de luz que lo rodeaba. Las manos de David eran pequeñas, pero su fe era grande, y al levantarlas, Mateo sintió una conexión que iba más allá de lo visible. Era una conexión que lo trascendía, una energía que lo invitaba a acercarse más a lo sagrado. La congregación, ahora sumergida en un canto sincero, parecía convertirse en una sola voz, un solo espíritu. Cada nota vibraba en el aire, penetrando los corazones de todos los presentes.
¿Te imaginas lo que significa esto?, pensó Mateo. La certeza de que estaba en el lugar correcto se reforzaba con cada latido de su corazón. Mientras los himnos resonaban, Mateo no podía evitar sentir que había un propósito más allá de su propia vida. Mirando a su alrededor, vio caras llenas de esperanzas, de anhelos, de curaciones personales. Todos eran parte de un propósito mayor, de una misión celestial. Amén, gritó una mujer en la primera fila, y la energía del lugar se intensificó aún más. Mateo sintió como si el eco de su grito reverberara en lo más profundo de su ser. Dios estaba haciendo algo grande. ¿Por qué ahora, David?, le preguntó, su voz entrecortada por la emoción. ¿Por qué estamos aquí? El niño lo miró con esa sabiduría que parecía provenir de un lugar más allá de su edad, y dijo, Dios nos llama a vivir lo que no hemos vivido. Y hoy es tu día. Las palabras del niño lo envolvieron como una brisa cálida. Mateo comprendía que su vida no había sido trivial, pero ahora se sentía llamado a un propósito más amplio. Debo hacer algo, se decía a sí mismo. Pero, ¿cuál sería ese algo? A medida que los momentos transcurrían, una imposición celestial cayó sobre él. La iglesia se convirtió en un espacio donde lo temporal se unía con lo eterno. Mateo alzó las manos, dejando el miedo y la duda atrás. Un manto de paz descendió sobre él, llenándolo de un coraje nuevo. Mientras tanto, los rostros a su alrededor se iluminaron. Algunos lloraban, otros danzaban, y otros se abrazaban como si fueran una sola familia, todos adentrándose en un río de esperanza. La atmósfera llena de amor y devoción parecía empujar a Mateo a descubrir qué significaba ser parte de todo esto. Las visiones de su vida pasaron ante sus ojos. No solo lo personal, sino también las situaciones que lo habían llevado a este punto. Una mezcla de gratitud y anhelo lo inundó. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo sanar? Fueron las preguntas que brotaron en su interior. David, observando a Mateo, sonrió y asintió, como si leyera la mente de su nuevo amigo. Lo que debemos hacer es compartir, dijo. El amor de Dios crece cuando lo damos. No hay que temer. Mateo sintió que cada palabra de David le daba la fuerza de un guerrero. Con cada respiración, su corazón latía más fuerte en comunión con lo divino. De repente, gripó el encabezado de su nueva realidad, entendiendo que era parte de un plan magnífico que aún no había revelado en su totalidad. Voy a dar amor en el mundo, a ayudar a los demás, se juró a sí mismo. Justo cuando la visión de su misión comenzaba a clarificarse, la luz en la iglesia se intensificó, y una calma pura llenó el aire. Ahora, la pregunta persistente en su mente quedó flotando. ¿Cuál será el primer paso de mi nueva vida? Con el eco del canto aún resonando en su corazón, Mateo se sentía preparado para un viaje que lo llevaría a lugares que nunca podría haber imaginado. Sin embargo, en su fervor, otro pensamiento lo invadió. ¿Qué desafíos me esperan en este nuevo camino de fe? Con el alma en alto, Mateo se levantó decidido a descubrir las maravillas que Dios tenía preparadas, mientras los ecos de alabanza seguían resonando en su pecho. El aire en la iglesia estaba lleno de emoción y anhelo a medida que Mateo, iluminado por la luz divina que los rodeaba, dio un paso adelante en su viaje de fe. El pequeño sentía cómo las palabras de David reverberaban en su corazón. Dios nos llama a vivir lo que no hemos vivido. Y hoy es tu día. Sin miedo, él sabía que debía actuar. Mientras los cánticos resonaban en cada rincón, Mateo se dirigió al altar, donde la luz brillaba con una intensidad que parecía curar las dudas de la congregación. Las manos de su abuelo, don Manuel, lo rodearon, dándole un abrigo de amor y fuerza. La luz, un manto cálido y abrasador, parecía elevarlos a todos, uniendo sus corazones en una danza de fe y devoción. Señor, aquí estoy, clamó Mateo con una voz clara, su espíritu ardía, quiero ser un instrumento de tu amor. Al pronunciar sus palabras, sintió como si el cielo se abriera, y cada rayo de luz lo llenara de una fuerza inexplicable. Don Alberto, observando con fervor el esplendor del momento, se animó a hablar nuevamente. Hermanos y hermanas, no solo somos espectadores de un milagro. Esta es nuestra llamada. Mateo nos muestra que la pureza de la fe puede mover montañas. Aceptemos el reto de ser portadores de luz, como la congregación, con ojos llenos de lágrimas y corazones revitalizados, comenzó a aplaudir y a clamar en unidad. Amén. Sí,
Señor. Mateo giró a su alrededor, observando a los adultos reír y llorar juntos, sintiendo que cada lágrima era una semilla de esperanza plantada en sus corazones. Fue en ese momento que comprendió, su misión era contagiar ese amor y esa fe renovada. Ya no se trataba solo de él, sino de la comunidad, de cada familia, de cada amigo que necesitaba la luz en su vida. Voy a contarles a los demás de lo que vi, se decidió con firmeza. Dios quiere que sepan que Él está con nosotros, que hay ángeles cuidándonos y amándonos. No hay que temer. Sus ojos brillaban y su voz, ahora más fuerte, recorría el templo como un eco glorioso. Los murmullos de aprobación comenzaron a resonar. Entre ellos, Isabel se acercó a él. Mateo, dijo con voz suave, ¿puedes ayudarnos a recordar lo que sentimos esta noche? No quiero que se acabe. Las palabras de ella reflejaban el sentimiento de muchos. Claro que sí. Juntos podemos hacerlo, exclamó Mateo, su entusiasmo contagiando a todos. Don Manuel tomó su mano. Hijo, recuerda, la luz que brilla en ti también está en ellos. Debemos compartirla. El amor entre ellos, palpable como nunca, se transformó en una misión colectiva, así, una semilla de fe se plantó en el corazón del pueblo. Aquella experiencia mágica no solo sanó a Doña Rosa, también avivó las almas de cada uno que se encontró en el camino. Días pasaron, y la historia de Mateo comenzó a transformarse en el rumor de un pueblo entero. Se organizaban reuniones de oración, donde los testimonios de milagros florecieron en cada esquina. La fe se volvió contagiosa, como la luz del sol que ilumina cada rincón en su paso. Las familias que habían estado divididas por la duda empezaron a unirse de nuevo, encontrando consuelo y fortaleza en los brazos de la comunidad. Y un día, mientras todos se reunían nuevamente en la iglesia, Mateo se subió al altar, aún con esa luminosidad en sus ojos. Hoy somos un pueblo sanado, un pueblo lleno de amor, dijo con sinceridad. Sigamos amándonos y compartiendo. No hay que olvidar que el amor trae luz a nuestras vidas. Así es como Dios quiere vernos. Los fieles, escuchándolo con atención, sintieron que el mensaje calaba más hondo que nunca. Aquella visión celestial de un niño les recordaba la pureza de la fe que, independientemente de la duda, siempre encuentra el camino hacia la luz. Amén. Resonó un coro de voces. Y en ese instante, Mateo supo que su misión no solo era contar su historia, era llevar a otros a un entendimiento profundo de que la fe es una luz poderosa, disponible para todos aquellos que están dispuestos a aceptar el amor divino. La luz en sus corazones nunca se apagaría. La comunidad había renacido en fe, en amor y en esperanza. Y así, en la sencillez de un niño, todos encontraron el verdadero milagro, la conexión con lo divino, llevando consigo una promesa de que, a través de Dios, cada vida puede transformarse. Mientras el canto elevaba sus voces hacia el cielo, Mateo sintió que su propósito se había revelado en su totalidad. Estamos juntos en esto, murmuró a sí mismo, como una verdad sólida en su ser. Y así, la aventura de Mateo, el pequeño profeta del amor, apenas comenzaba. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que lleva estas historias a otros corazones sedientos. Si este mensaje tocó tu vida, comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y fe. No esperes ni un segundo más para compartir. Porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.